Bueno, sean todos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Un espacio producido por Vive TV en colaboración del Ministerio del Poder Popular para la Educación, además de Colombia TV, la Red Nacional de Radio Educativa, el Sistema de Investigación y Formación Docente, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, el Observatorio de la Calidad Educativa, así como de UNESCO y UNICEF. Pues bien, hoy el tema es, yo creo que es muy controversial porque a muchos nos da como temor cuando hablamos de eso, pero yo sé que con estos dos invitados especiales lo vamos a pasar muy bien y vamos a aclarar mucho, sobre todo hablando de calidad educativa, ¿no? Y es sobre las matemáticas. Para hablar de las matemáticas, entonces tenemos a nuestra compañera Yolanda Serres y a nuestro querido compañero también Ángel Míguez, quienes, aparte de formar parte de la Asociación para la Enseñanza de la Matemática, ¿lo dije bien? No, ¿cómo es, Ángel? Educación matemática. Educación matemática. ¿Y por qué educación matemática? Porque la educación contempla no solo la enseñanza, sino el aprendizaje y cómo evaluarlo. ¿Cuánto tiempo tiene esa asociación? Porque quizás es curiosidad para muchos. Hay una asociación de matemáticos en Venezuela. No, una asociación de profesores de matemáticas son preocupados por la enseñanza de la matemática, la educación, el aprendizaje y la evaluación de la misma. Muy bien, muy bien. Entonces, Yolanda, por favor, bienvenida. Se fundó en 1992 en el Pedagógico de Maturín. Muy bien. Bueno, yo soy upelista también, pero haciéndole la cuña ya a nuestra universidad también. Pero entrando un poco al tema, porque quizás es la cuestión en esto de hablar de calidad educativa o sobre calidad educativa, las matemáticas escolar versus las ciencias de la matemática. ¿Cómo se ve eso, profes? Bueno, un elemento en el cual requerimos hacer algún énfasis en la formación de los futuros profesores de matemática es que la matemática que ellos enseñan, si bien es parte de la matemática como ciencia, se enseña con el fin de generar en el futuro ciudadano, cuando salga de la educación básica, un ciudadano con una cultura matemática, así como tiene que tener una cultura literaria, una cultura musical, una cultura histórica, ¿entiendes? No ser especialista en esos temas. Entonces, la matemática escolar, que es como deberíamos llamarla para que se comprenda mejor, ¿verdad? Debería ser una matemática que tiene ese fin, culturizar al ciudadano. Y por eso hay autores que han escrito hasta de renombrar, en vez de hablar de aritmética, álgebra, geometría, funciones, hablar de temas como cantidad, dimensión, cambio, incertidumbre, ¿verdad? Que son los hechos que generan a posteriori la matemática en cada una de esas especialidades. Cuando tú estudias probabilidad estadística, lo que estás es abordando la cultura de la incertidumbre. Bien, profe. Y en este caso, Yolanda, la matemática, las ciencias de la matemática escolar, como nos dice Ángel, ¿cómo lo ve? Sí, bueno, como decía Ángel, pues es importante que los docentes tengan claro que lo que se espera en la educación básica y media es lograr que la persona, el estudiante, tenga una cultura matemática, ¿verdad? Una cultura general. Okay. Y eso, pues, incluye muchas cosas, no es solamente sacar cuentas, por decir algo, sino, bueno, ahí, como él decía, ¿verdad? Un estudio de la cantidad, pero también un estudio de las formas, un estudio de los hechos, de la incertidumbre, ¿verdad? De las probabilidades de que ocurra un evento, de que ocurra un fenómeno, todo lo que es el estudio de la parte lógica, del razonamiento. Okay. Son temas. Sí, porque en esos casos, para ayudar, este es un programa que está como enfocado al docente. Claro. Pero sabemos que los espacios de Vive, por ser educativos, pueden estarlo viendo niños, como pueden estarlo viendo padres, y niños con padres, familias, ¿no? Un poco como para enseñarle también a la casa, porque este programa también estaría, hablar de calidad, es también hablar a la casa, ¿no? A la comunidad. ¿En qué punto puedo yo, como comunidad o como persona, ciudadano,
oye, mira, estoy usando una matemática de un enfoque o de un punto de vista, como ustedes han dicho, o de otro, y cómo mejorar, pues, cómo hacer ese puente, sería la palabra, ese cambio hacia esa visión. Sí, fíjate, muy interesante eso que planteas, porque yo siempre, desde hace un tiempo, pues he estado con la idea de que cuando las familias dicen, bueno, ¿qué podemos hacer por la educación de nuestros hijos, más allá de llevarlos a las instituciones educativas? Yo creo que la mayoría de la gente piensa es en fomentar la lectura, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fomentamos el razonamiento matemático? Muy Eso bien. podría plantearse también, y hay muchas cosas con las que se puede hacer eso. Los juegos de estrategia, por ejemplo. Okay. O se me ocurrió cuando Ángel decía lo de la incertidumbre también, el mismo juego del dominó. A mí me gusta jugar dominó. Muy y bien. mis amigos se ríen porque dicen, cónchale, pero ¿cómo hace para siempre ganarnos? Bueno, porque yo sé matemática, ¿verdad? Y calculo, bueno, que puede salir aquí, que allá, ya ha hecho esto, hecho aquello. Entonces, el dominó te lleva también a hacer esos análisis. Sí, tener un razonamiento, pues tienes que usar el razonamiento. El ajedrez también entra en Por supuesto. en ese proceso de Sí, razonamiento, ¿no? sí. Porque veo mucho para quienes nos escuchan, que también son expertos. Yo aprendí Sí. con mi padre empíricamente, pero sé que, bueno, por el tablero las letras y el número 8 y el E5. Esa es la notación algebraica del ajedrez. Exacto. Así se llama formalmente. Exacto. Ah, bueno, imagínate. Que cambió la posición, la notación simbólica del ajedrez. Ok, eso es reciente, por cierto, en el ajedrez. Tiene unos cuantos años, no sabría decirte la fecha exacta, pero eso fue una modificación que hicieron ellos para ser más precisos Las jugadas. en cómo leer partidas de ajedrez en las que yo no participé, siguiendo las instrucciones y las coordenadas del tablero. En ese caso, estrategias de ese punto, Yolanda, ¿cómo? Claro, lo que pasa es que, fíjate, primero, bueno, el ajedrez es un juego de estrategia. Exacto. Y quizás el más popular, ¿verdad? Mm. Por lo menos en Venezuela. Y el ajedrez tiene unas reglas, ¿verdad? Unas instrucciones que seguir. Ujú. Entonces, yo no juego ajedrez, a mí me gusta el dominó, pero Muy bien, yo muy bien. supongo que cuando la gente juega ajedrez sigue las instrucciones y sabe concatenar las instrucciones, bueno, eso también me sirve en el sentido de cuando tú vas a hacer cualquier problema de matemática, cualquier ejercicio, utilizas reglas, utilizas leyes, utilizas propiedades y tienes que cumplirlas según pues la estructura de la matemática, como en el ajedrez. Exacto. A En el eso caso que me del dominó, refiero. para meternos en el dominó, que sé que ese tema también nos va a gustar mucho. Contar las piedras. Sí, ¿cómo cuento? O sea, ¿cómo le enseño a mi hija, a mi hijo, o como una estrategia docente, utiliza el dominó? Porque es antiguo, pues no es una cosa tampoco que hay que ver los Bueno, otros puntos yo la de vista. verdad, lo que hago yo como jugadora es calcular, estimar, bueno, cuántas piezas de 6 faltan y cuál es la probabilidad de que salga según la que yo tengo y las que yo supongo que tiene mi pareja de juego, ¿no? Ujú. Pero hay toda una estrategia para enseñar aritmética usando el dominó. Durante la pandemia que vimos tantas conferencias virtuales, tuve la oportunidad de ver una de unos profesores españoles que están usando el dominó para enseñar aritmética. Por ejemplo, con 6 piezas, ¿cuál es el número más grande que se puede formar? Por decir. Okay. Eso es una, ¿no? Hay muchos materiales. Eso fue el aprendizaje que yo obtuve de la pandemia. Que hay muchos materiales que se pueden usar y el detalle, por supuesto, es que, bueno, uno se tiene que poner a investigar y a estudiar para poder usarlo con sus estudiantes. Adecuadamente también, Exacto. porque depende de qué nivel estés trabajando tú, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el cálculo de volúmenes, Muy bien. uno le puede enseñar a los muchachos las figuras geométricas, calcular sus volúmenes, las fórmulas, conocer las fórmulas y hacer los cálculos. Pero en algún momento tenemos que apelar a la realidad y al posible entorno del muchacho. Por ejemplo, ¿cómo calculo yo el volumen de agua que hay en una piscina? Entonces, al llevarlo a la piscina, así sea imaginariamente, el muchacho empieza a explorar cómo se calcula la cantidad de agua que hay en una piscina. Y entonces uno puede
dependiendo el nivel, si estoy en bachillerato, y cómo calculo el agua que hay en el Mar Caribe, y qué cantidad de agua contiene el Océano Atlántico. O el río Orinoco. O en el río Orinoco, lo mejor es calcular el caudal, Ajá. porque los ríos son agua en movimiento, ¿no? Entonces, calcular el caudal. Y ahí el muchacho inmediatamente se engancha, ¿no? Y es lo que Celestín Freinet llama el tanteo experimental. Que él empieza a experimentar, bueno, ¿y cómo hago? En una fuente de agua, en un parque, ¿cómo calculo el agua que hay ahí? Entonces él empieza a explorar de qué manera lo puede hacer. Uh-huh. Y de esa manera tú estás permitiendo que el muchacho descubra cosas que le son útiles y que está vinculado con sus vivencias cotidianas. Y en todos los temas de la matemática siempre vamos a conseguir cosas como esa. Por ejemplo, todos los fenómenos de cambio, de transformación. Normalmente los que saben matemáticas decimos, bueno, hoy vamos a ver funciones. La función exponencial, la función cuadrática, ¿entiendes? Pero en cambio si tú le señalas cómo es la producción de naranjas en un terreno, dependiendo la distancia que tú pones entre planta y planta, y descubres que ahí va a aparecer una función cuadrática, entonces el acercamiento de él a la matemática, ¿verdad?, es distinto y le va generando un background cultural que es lo que necesitamos en todos los ciudadanos, ¿verdad? Y que vean la poesía en esa actividad y que vean las razones históricas. En algunos casos, cuando hablamos de agricultura, algunos pueden ver sus relaciones familiares, las enseñanzas de sus ancestros. Es decir, tener siempre presente que lo que queremos, obviamente, que el muchacho conozca las fórmulas y que las pueda calcular y que se sepa la tabla de multiplicar de memoria, pero no como una rutina sin objetivo y sin fin, sin emoción, sino que busque en su cotidianidad los hechos que motivan la necesidad de dominar esa herramienta junto a otras más. Fíjense que van hablando así y me traslado un poco, tomando en cuenta que esto es un espacio que quizás lo puede estar viendo cualquier persona en Venezuela, hasta en la siembra. Es un contexto válido para el uso de la matemática por aquello de la distribución de las plantas para la siembra, la cantidad de semillas. Si estoy en un campamento y tengo N cantidad de niños y sé que tienen que tomar 1 litro de agua diario, ¿cuántos litros de agua necesito? Y claro, ¿cuáles envases necesito? Porque a veces creen que es poner un tanque, un pipote ahí, como decimos nosotros, un pipote y lo lleno de agua. Pero quizás esa comprensión geométrica, que es un poco lo que hablaría yo ahí, geometría, volúmenes, como ciudadano, ¿qué aspiro? ¿Como ciencia de la matemática o enseñanza de la matemática? ¿Cómo se ve eso allí? Me gusta mucho ese ejemplo, porque hace poco algo que leía de un país X que lo denominan el país del agua embotellada. Muy bien. La matemática te tiene que servir para predecir eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Porque generalmente en las clases de matemáticas se estudian como cosas ya dadas, pues, que todo el mundo sabe la respuesta. No, la matemática tú la puedes enseñar y puedes crear condiciones de aprendizaje para cosas que, bueno, que el docente no sabe la respuesta. Vamos a investigar, vamos a indagar. Quizás nos da un poquito de temor eso, pero bueno, hay que tener seguridad y lo que importante es seguir las reglas del juego, como en el ajedrez, ¿verdad? Muy bien. Es seguir las reglas del juego, las reglas matemáticas, pero vamos a atrevernos a hacer algo diferente. Sí, hacer algo diferente como eso. Bueno, si vamos de un día de campo con la escuela y van 100 niños, ¿cuánta agua necesitamos? Me parece un excelente ejemplo. Y también habría que pensar, si es el caso de eso, que se va a llevar el agua embotellada, ¿cuántas botellas de agua vamos a llevar? Y después, ¿qué vamos a hacer con esas botellas? Que será porque esa es la otra cosa, ¿no? Ese es el otro tema. Otro detalle. Pero no suelte esa idea, Yolanda, porque vamos a la primera pausa de este subpodcast, hablemos de calidad educativa y regresamos con esas ideas.
Y bien, regresamos aquí a su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Hoy el tema es la matemática, la enseñanza de la matemática, la cultura de la matemática en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra cultura. Pero Yolanda nos estaba dejando una idea de que la matemática es como preventiva, es como previsora de una forma de pensar y de hallar soluciones, y también rescató de Yolanda en esta primera parte junto con Ángel la curiosidad. La matemática debe ser para curiosear, para investigar y no quedarnos allí. Pero si es así, Yolanda, como nos estabas conversando, entonces el estudio de la matemática para ese ciudadano, ¿cómo se ve eso de la relación de la matemática o estudiar para la matemática o desde la matemática y la ciudadanía o el ciudadano? Sí, mira, principalmente yo diría que la diferencia a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados a ver, pues, de cómo se enseña la matemática, es la importancia de integrar tanto temas de la matemática, ¿verdad?, como la matemática con otras áreas. Okay. Por ejemplo, con las botellas de agua. Bueno, ahí, por supuesto, hay un tema de volumen, de capacidad, pero también si yo voy a calcular cuánta agua necesito para un paseo de 100 personas, bueno, ahí voy a usar la aritmética porque voy a sacar algunas cuentas. Uh-huh. También puedo decir, bueno, yo puedo plantearme, de repente a la última hora 20 personas dicen que no vienen. Bueno, entonces, ¿qué pasa allí? Va a haber puedo plantear una incógnita de qué es lo que va a ocurrir y sacar, y veo otra área de la matemática. Okay. Por otra parte, también puedo relacionarlo con las ciencias naturales, ¿verdad? El uso del agua. Eso es un tema que en nuestro país ha estado bastante en boga y se ha trabajado mucho, se ha hecho mucho énfasis en el cuidado del agua. Entonces, son maneras distintas de trabajar, de estudiar matemáticas. Primero, como decía, relacionando distintas áreas de la matemática, como son la geometría, la aritmética, la álgebra, pero también lo puedo relacionar con ciencias naturales, con ciencias ambientales, ¿verdad? Con educación ambiental. Sí, pues en este caso esa predictibilidad que tiene, lo dije bien, ¿no? Sí. Ok. Sí, pues ya aprendo también matemática aquí con ustedes. La cultura de la matemática, ¿no? Fíjate, ahí, por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre es la necesidad de romper con mitos que hay con la matemática. Perfecto. La matemática es la ciencia exacta. Es Muy la bien. que todo... si usted me da una respuesta que no es la única respuesta que yo espero, esa solución es incorrecta. Y a veces eso es generado por el mismo docente. Si yo te pregunto cuánto es 5 más 2, todo el mundo tiene que decir 7 para estar en lo correcto. Pero si yo pregunto, dígame 2 números que sumados den 7, los muchachos van a descubrir que hay varias respuestas correctas diferentes. Entonces, no siempre la matemática es la respuesta única. ¿Okay? También hay mitos. Por ejemplo, yo a veces les menciono a mis estudiantes, una de las cosas más difíciles que hay en la matemática es contar. Entonces ellos se quedan sorprendidos, pero si contar es tan fácil, 1, 2, 3, 4, 5. Pero depende cómo contemos. Por ejemplo, el caso que tú ponías en la excursión, tenemos 20 muchachos y vamos a hacer distintas actividades en grupo. ¿Cómo los agrupo? ¿Cuántos grupos distintos de 3 muchachos puedo hacer yo? Entonces cuando te empiezas a dar cuenta de que hay distintas formas de agrupar a los muchachos, cierto, entonces contar se empieza a complicar. No es tan fácil contar. Y de hecho, una de las ramas de la matemática que estudia la complejidad de las probabilidades de cómo hacer grupos, cómo organizar los números, lleva a una rama que es muy difícil dentro de la matemática. Pero uno puede proponer actividades sencillas para que el muchacho comprenda esa dificultad, no para que se convierta en un experto en sistemas numéricos, pero para que comprenda esa dificultad. O, por ejemplo, la noción de infinito. La noción de infinito, todos creen que es como la comiquita de Buzz Lightyear, ¿no? El infinito y más allá. Entonces, consideran que el infinito es algo que está por allá, muy lejos, ¿no? Pero cuando tú le dices entre 0 y 1, ¿cuál es el número que está más cerca del 1?
Entonces el muchacho dice 0,9. Ujú, ujú. Y entre 0,9 y 1, ¿cuál es el número que está más cerca? 0,99. Y entre 0,99 y 1, ¿cuál es el que está más cerca? 0,999. Y si sigues así, él se va a dar cuenta que puede estar toda la vida diciendo números y nunca va a llegar al 1. Entonces ahí hay una noción de infinito que es distinta y no hace falta estudiar matemáticas avanzadas para comprenderlo. ¿Ves? Entonces, también es importante desmistificar la matemática. Yo recuerdo trabajando en el CENAMEC con un profesor que estaba en esa institución y que fue fundador del CENAMEC, discutíamos la importancia de la matemática, ¿no? No, la matemática es una materia fundamental porque se ve como ciencia, ¿no? En la formación. Entonces él nos decía que cuando él estaba estudiando bachillerato se discutía que cómo va a graduarse un bachiller sin saber latín. El latín es esencial para la comprensión, el razonamiento, la estructuración de las ideas, por las declinaciones y todo ese tipo de... Y él dice, se desapareció el latín y seguimos teniendo personas brillantes, profesionales brillantes, es decir, no era el latín la esencia de la producción de la inteligencia. Con matemática necesitamos desmistificarla, vincularla con la realidad y promover la experimentación en los muchachos. Sí, y hay algo que también yo tengo en mi cabeza dándole vuelta hace tiempo, que es esta cuestión como de las modas, ¿verdad? La gente empieza, bueno, ahora, ¿cómo se puede usar enseñar matemática a través de las redes sociales? ¿Cómo se puede enseñar matemática usando los memes? ¿Cómo? Bueno, está bien, todo eso está y los muchachos lo utilizan y queremos ganarnos el interés de los estudiantes, pero yo creo que también el Estado docente pues tiene que decir, bueno, yo necesito que mis estudiantes usen la matemática para cosas importantes, como por ejemplo, mira, hay un alto índice de obesidad. Muy bien. Ahí vamos a estudiar la matemática de la nutrición. Eso es un tema que ha aparecido últimamente en revistas, en tesis. Por ejemplo, a mí me ha tocado ser evaluadora de artículos de revistas y de tesis que tienen que ver con ese tema. Y cómo las maestras, particularmente las que he revisado son colombianas, cómo las maestras promueven en la clase pues ese tema para que los niños aprendan a comer mejor y es interesante porque eso entonces lo llevan a la casa también y a mí me parece que eso es algo bellísimo, pues que el niño desde la escuela pueda crear en su casa esa discusión. Ese es un tema que se me ocurre, el de la nutrición, pero también eso podría estar relacionado con educación física. Yo nunca he entendido por qué la educación física es solamente jugar voleibol, básquet, cosas que yo era malísima en la escuela. Yo por algo es buena en matemáticas. Empecé a hacer educación física, no, yo soy deportista, perdón. Muy bien. Pero empecé a hacer deporte cuando llegué a la universidad a hacer otras cosas porque no me gustaba jugar voleibol, ni básquet, ni nada de eso. Pero yo digo, también debería enseñarse en una cátedra de educación física eso. Cómo alimentarme bien, cómo mantenerme en un buen peso y todo ahí hay matemáticas. Y relacionado, por ejemplo, con la estadística también, que es el ejemplo que casi todos los profesores de matemática usan en las clases de estadística. Vamos a medir la altura y el peso. Sí, te iba a decir que sí. Me quedo con lo que dice Ángel de desmitificar la matemática y nos han hecho ejercicios cotidianos, cosas cotidianas que no están presentes, que están presentes, pero que como que no son cultura, ¿no? Y es quizás también darle a los usuarios y usuarias de Vive y de quienes nos escuchan y ven esa perspectiva, que es cultura matemática o para qué culturizarnos en la matemática. ¿Cuál puede ser un propósito aparte de predecir, ¿no? De anticipar, prever cosas? Si he entendido bien la clase hoy. Cultura matemática, ¿cómo le empiezo desde maternal, inicial, a despertar ese interés al niño por unos procesos cognitivos, vamos a poner ese término, ese desarrollo de aprendizaje, ¿no? Para ayudar a que no sienta ese temor, Hay líneas de investigación hace años en educación matemática que tienen que ver con eso. ¿Por dónde podríamos empezar? Cultura matemática. Hay trabajos, hay un libro que se llama Enculturación Matemática,
Perfecto. Comentábamos en la preproducción que también un colega brasilero acuñó el término etnomatemática, y de eso hay posgrados, hay canales en YouTube, congresos. A mí un trabajo que me llamó mucho la atención hace años, de cuando empezó lo de la etnomatemática, era un trabajo sobre las matemáticas de los niños de la calle en Perú. Okay. Porque un niño de la calle que vende dulces, que vende chucherías, no te va a sumar como enseñamos en la escuela, de derecha a izquierda. Eso solo se hace en la escuela. En la calle uno suma de izquierda a derecha. Tú estimas, bueno, 120 más 214. Tú dices, bueno, 100 más 200 es 300 y así. Solo en la escuela se hace de derecha a izquierda. Y el muchacho de la calle nunca se equivoca, porque si no le va mal en su sustento. Claro. Entonces para él es vital saber sacar las cuentas cuando está vendiendo algo, ¿no? Y entonces él aprende rápidamente a sacar bien esas cuentas y no equivocarse. En estos libros y estas áreas, este tema de la cultura matemática, de la enculturación matemática, lo que se ha estudiado allí, lo que se ha encontrado, pues en que en todas las culturas del mundo, de la humanidad, la gente hace matemáticas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tienen que contar, tienen que medir, tienen que analizar. Se considera también jugar como una actividad matemática, por lo que decíamos de que en todos los juegos hay reglas que seguir, ¿verdad? La observación, si tú vas a observar las estrellas, bueno, y quieres identificar las estrellas, a eso tienes que darle un orden, ¿verdad? También hay gente que dice, bueno, la matemática o el pensamiento matemático es innato al ser humano. Yo le digo, no, al ser humano no, a los seres vivos. Porque yo los invito a que vean en YouTube, por ejemplo, el pez globo. ¿Cómo hace el pez globo para conquistar a la hembra? Una cosa maravillosa, porque hace como una mandala en la arena. Para hacer un mandala se necesita orden, se necesitan patrones. Entonces son también actividades matemáticas que la hace el pez globo. En la naturaleza, en las plantas, hay también conceptos matemáticos involucrados. En la estructura de en ella, la forma de las hojas, en la simetría cómo las hojas de las están flores. en una rama para garantizar que a todas les llegue la luz y una hoja no tape a la otra. Entonces esa es la sucesión de Fibonacci. Pero las plantas no han estudiado a Fibonacci, pero lo hacen. ¿Cómo decirle a la audiencia qué pasó ahí con la naturaleza? ¿Cómo la naturaleza saca cuentas y Mira, no...? Sí, en un evento que yo estuve hace poco, alguien dijo, la mejor pregunta que me han hecho como profesor de matemáticas, y para mí la mejor pregunta que me ha hecho un estudiante como profesora de matemática es, ¿la matemática es un descubrimiento o es un invento? Y bueno, todavía yo lo pienso, has reflexionado. Sí, de verdad que me dejó fuera de lugar el estudiante, ¿sabes? Porque es lo que dice Ángel, las plantas no estudian matemática, el pez globo no estudia matemática, pero tienen comportamientos matemáticos. Claro. Y de nuevo, el elemento de la curiosidad, explotar la curiosidad. Muy bien. Fíjense, yo estoy seguro que todos los que nos están oyendo han usado la regla escolar, ¿verdad? Que por un lado tiene los centímetros y por el otro lado tiene las pulgadas, ¿no? Es una regla de 30 centímetros y 12 pulgadas. Cuando estamos estudiando el sistema métrico decimal, todos saben que entre centímetro y centímetro hay 10 rayitas, porque nuestro sistema es decimal. Entonces, por eso es que la separación va de 10 en 10. Entonces, sé que un centímetro tiene 10 milímetros y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo llego y le pregunto a cualquiera de los que nos está viendo en este momento, entre una pulgada y otra, ¿cuántas rayitas hay? No lo suelte, déjala ahí, porque vamos a ir por una pausa. No les vamos a dar mucho chance de que busquen la respuesta por internet, pero seguramente en esta tercera parte de nuestro podcast, Hablemos de Calidad Educativa, conoceremos mucho más. Ya regresamos.
Y bien, regresamos aquí a su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Pues bien, el profe Ángel nos dejó una pregunta, una incógnita allí. Profe, ¿cómo es que es la cuestión? ¿Cuántas rayitas hay entre pulgada y pulgada en una regla convencional? Bueno, yo había dicho 2,54 centímetros, pero metí la pata. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, fíjense, el equipo de producción de Vive nos facilitó una cinta métrica, un metro, ¿no? Mal llamado metro, pero se le dice comúnmente metro, pero es una cinta métrica. Eso son cosas de mecánico. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio acá con ustedes. Permítanme un poco romper el plano aquí de la toma, que sé que no es debido, pero bueno, a darle las gracias aquí al equipo. Fíjense, profe, respondiendo a lo que usted nos está diciendo, son 16. O sea, contando aquí de por lo menos del 6 al 7, son 16 rayitas las que hay en la pulgada. Posiblemente en la regla que tenga alguno de los televidentes en su casa haya otras medidas. Okay. Hay reglas que tienen 8 divisiones entre pulgada y pulgada. Okay. Entonces, eso nos permite comprender el surgimiento de los sistemas numéricos. Muy bien. Fíjense que Yolanda preguntaba antes, ¿es un invento o un descubrimiento? Yo agregaría, es la satisfacción de una necesidad, ¿verdad? Las personas necesitaban medir, ¿ok? Y surgió, el sistema inglés surgió de la práctica. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos tenían la pulgada, pero ¿qué pasa cuando un objeto mide más de una pulgada? Entonces ellos decían, bueno, si es la mitad, es media pulgada. Y si es más chiquito, está un cuarto de pulgada. Y si es más chiquito, un octavo de pulgada. Y si es más chiquito, un 16avo de pulgada, un 32avo, un 64avo. Yo no he visto reglas que tengan menos de un 64avo de pulgada, ¿no? Entonces, esa necesidad les llevó a ellos crear un sistema numérico donde la distancia entre pulgada y pulgada la iban picando en mitad, en mitad, en mitad, y así iban creando su sistema de numeración. Yo no tengo certeza histórica, pero de ahí surgen los números mixtos. ¿Cuánto mide este objeto? 3 pulgadas y 3 cuartos. O las llaves que se utilizan en la mecánica. Pásame la llave de 7 octavos. ¿7 octavos de qué? 7 octavos de pulgada. Eso. ¿Okay? En cambio, el sistema métrico decimal surge por una necesidad de las naciones y una necesidad esencialmente comercial. ¿Cómo hago yo para que lo que tú mides mida lo mismo que yo mido? Y entonces ese sistema fue creado para que hubiera armonía comercial entre las naciones. Entonces el sistema decimal es rígido, va de 10 en 10, todas las medidas van de 10 en 10 y por eso es que se llama sistema métrico decimal. Entonces, eso también... El tantear y experimentar eso en el aula con un instrumento que los muchachos tienen permite comprender que los sistemas numéricos tienen una razón de ser histórica, ¿verdad? Y entonces ahí apreciamos la historia y apreciamos las realidades de la actividad humana, ¿verdad? Las medidas son una realidad humana en todos los ámbitos. Bien. Yolanda, si quiere agregar algo. Bueno, el tema de las medidas es muy interesante porque, como acaba de decir Ángel, pues está el sistema de medida inglés, el sistema decimal, pero también hay medidas mal llamadas no convencionales. Hace poco un colega colombiano nos hizo la reflexión de, bueno, ¿quién decide la convención? ¿No? Entonces, ¿qué son esas mal llamadas medidas no convencionales? Eso, que si el pie, ¿verdad? La cuarta, ajá. El otro día alguien me decía, ¿cómo se llama? Una que es... creo que era un palmo. Creo que es el palmo. Ajá, el palmo. Son las medidas que... El puño. Que, exacto. Para capacidad. Ajá, o cuando uno sale de viaje, es para la distancia sí, de aquí, y se ve mucho en las carreteras. Tú ves, compras una ristra de ajo o compras, qué sé yo, una mano de cambur. Eso se usa aquí en Venezuela. En otras partes no se usa eso de la mano de cambur. No sé si es algo que tenga que ver con matemática, pero uno dice, dame medio cartón de huevo
y una docena no es la mitad de 36, que es el cartón. Eso es algo que a mí me ha causado curiosidad. Es que mira, sabes que cuando empieza a haber niños en tu familia, tú es que empiezas como a dudar de las cosas que toda la vida diste por sentado. En mi familia hubo dos cosas que a mí me llamó la atención, ¿no? Que un niño me preguntó que cuál era la diferencia entre docena y decena. Y yo, bueno, pero ¿cómo es eso? Pero claro, desde el punto de vista del lenguaje se parece mucho. Y la otra cosa, cuando le empezaron a dar división, fue ¿por qué había que dividir si tenía que ser entre partes iguales? ¿Por qué? Por ejemplo, una pizza, si él le daba la gana de picarla un pedazo más grande, más pequeño, ¿por qué siempre tenía que ser en partes iguales? Y tienen razón. Es algo que son convenciones, exacto, ¿verdad? Que entran Entonces, esa regla que estamos hablando. Todo eso son discusiones que deben darse en el aula. Primero, para tú escuchar qué es lo que está pasando por la cabeza de los jóvenes, ¿verdad? De los niños y niñas. Y entonces poder como anclarte en eso para ayudarlos en su razonamiento. Ok, mira, esto es así por esta razón, o es así, y jugar un poco con ellos y esas cosas, ¿no? Porque sí, definitivamente, bueno, siempre hay medidas en todo. Una cosa que en el Sename he estado trabajando es eso, un taller que yo lo llamé Las Medidas del Mundo, realmente por una película que vi que se llamaba así, me pareció muy bonita, sobre los viajes de Humboldt y Bonpland a América. Porque tú ves casi siempre en la primaria en qué se basa el tema de las medidas, en la fulana escalera esa de milímetros, centímetros, decímetros, metros, y los muchachos no saben cuándo suben, cuándo bajan, entonces te dicen barbaridades, qué sé yo, de aquí a Valencia hay 140 centímetros, no, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Que estimen, primero que nada, bueno, ¿cuánto puede medir esta mesa? ¿Puede medir 2 kilómetros? No, ¿verdad? No puede medir 2 kilómetros. La comprensión. Exacto. Entonces son cosas que son importantes discutir con los muchachos, con los estudiantes, para que haya primero comprensión y después, bueno, tú te dedicas a aplicarlo. Eso es como, yo siempre la comparación que hago es como que si el niño cuando está en primer grado, ¿verdad?, que está aprendiendo a leer, yo creo que no hay cosa más motivante en la vida que aprender a leer. Tú empiezas enseñándole reglas gramaticales, el pretérito o qué sé yo. Ajá, exacto. No. Primero la persona tiene que hablar, tiene que escuchar para entonces poder escribir y poder leer, ¿verdad? Esa es la comparación que yo siempre hago. Igual en la matemática, primero vamos a contar, vamos a medir, vamos a jugar y después viene con la propiedad asociativa, distributiva, conmutativa. Que quizás se la disfraces, vamos a usar esos términos, no se los das explícitamente, exacto, pero cuando ya tú ves que se consolida el proceso, es que cambias al... Sí. Mira, yo soy profesora universitaria, pero de un tiempo para acá, gracias a la pandemia, siempre lo digo, me he dedicado a trabajar en matemáticas recreativas con niñas, niños, y a mí me impresiona las cosas que los niños saben, de verdad, sin saberse el nombre, la propiedad, la ley, pero tienen la idea intuitiva, y eso es demasiado bonito para uno perderlo. Creo que bueno, uno se pone aquí, yo soy profe de mecánica, por si a las moscas, la audiencia, comparto con ustedes en la confianza que nos da este podcast. Me ha tocado investigar un poco y Pitágoras creo que es esta ley, el teorema de Pitágoras, que todo el mundo le tiene el miedo al hipotenusa, al catálogo. Pero lo que quiero rescatar de eso es, Pitágoras lo que hacía era curiosear, o sea, el detalle hasta de su propia muerte, si no la conocen, es que él estaba haciendo cosas y cuando llegaron los romanos ahí, este hombre estaba haciendo cosas en arena y como no le prestó atención porque él estaba en sus cosas matemáticas, bueno, el hombre perdió la vida en ese proceso, pero rescato de ustedes que entonces esta cultura matemática, enfocarla hacia la curiosidad de despertar en el niño ese... Yo diría científico, porque el término que quizás caiga es el científico por inventar, por investigar, por crear, por ¿no? experimentar, por descubrir. Y como dice Luis Radford, comprender que la actividad que se da entre el docente y el estudiante es una labor conjunta, no es una labor única del docente.
La actividad de aprender y enseñar es una labor conjunta. Y yo creo que esa es una noción bien importante que este profesor guatemalteco nos ha aportado a la enseñanza de la matemática, ¿no? Sí, ya que lo nombras a él, a mí me gusta mucho una metáfora que él utiliza que dice que en el aula el aprendizaje debe ser como una orquesta, ¿verdad? La orquesta, para que se oiga bien, todo el mundo tiene que tocar bien. Bueno, en el aula, para que todos aprendan, todos tienen que tener su rol, pues, y hacer su y que no trabajo. todo el mundo es violín, o todo el mundo es cello, exactamente. sino que es una composición de Sí, instrumentos. bueno, yo supongo que así será también un equipo de béisbol, por ejemplo, Sí, ¿no? o el mismo fútbol que Sí. sé que a nuestros niños les encanta todos estos famosos deportistas, que uno es el delantero, el otro es el guardia, Sí. y el retaguardia, y el rebote, y no O el manejo papel mucho de el las deporte. piezas en el ajedrez. Cada pieza Exacto. tiene su rol. Exactamente. Su propósito. O nada más china. Bueno, son muchas cosas. Fíjense que ustedes van hablando de esto, entonces a mí se me ocurre pensar ahora sí mi postura docente, currículo. Cómo en el currículo cambio ese enfoque, cómo valorar esa otra matemática. Es lo que he aprendido con ustedes hoy. No esa matemática de comprender la fórmula, eso, sino cómo curricularmente o cómo desde una institución, una escuela, mi espacio, mi salón, incido, cambio un poco ese currículo, cómo lo valoro, cómo lo Fíjate, transformo. yo creo que la clave está en la participación. Ok. A veces nos quieren imponer desde afuera cuál es el currículum que debemos tener para que la educación sea de calidad. Ok. Nosotros tenemos que pensar qué cosas necesitamos que domine el ciudadano para que la educación sea buena y aporte a esa formación como aportan las otras asignaturas. Entonces yo creo que lo más importante es la participación de todos los actores del hecho educativo, ¿verdad?, que no se circunscriben solo a la escuela, en esa elaboración conjunta de qué queremos que dominen nuestros muchachos, qué habilidades, qué destrezas, qué conocimientos necesitamos que tengan nuestros muchachos para enfrentarse a una realidad que es dura, ¿verdad? Yo le ponía a mis hijos como ejemplo, ¿no? Nos despertamos hoy domingo, vemos por la ventana, quiero desayunar, tengo hambre. Entonces yo les decía, bueno, vamos a salir a ver qué cazamos para ver si hay comida hoy. Porque la realidad nuestra ahorita es, quiero desayunar, tengo hambre, anda al abasto y compra tanto de pan, tanto de queso y desayunamos. La realidad del campesino es, oye, quiero comerme unas naranjas ahorita. Bueno, ahorita no, tengo que sembrar la mata, tengo que esperar unos años. Entonces tengo que tener paciencia, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? ¿Qué herramientas tiene que tener el venezolano hoy día para salir adelante, independientemente de la profesión que él escoja, independientemente de que él quiera ser y cómo sentirse feliz? Fíjate que hay un triángulo imposible de dibujar, que es el triángulo de Penrose. Yo le comenté a un amigo en ajedrez lo que era el triángulo de Penrose, le mostré una foto. Y él le mandó esa foto a un hermano de él que vive en Carúpano, que es ingeniero. Y ese señor, eso que es imposible hacer en la realidad, soldando láminas de metal y un breve truco fotográfico, hizo el triángulo de Penrose. Entonces, ese es un ingeniero que no solo aprendió fórmulas y mecanismos y matemáticas de alto nivel, sino que es capaz, desarrollando su curiosidad, de hacer cosas que parecen imposibles. Bueno, te voy a decir algo. Un ingeniero mecánico muy amigo dice que un ingeniero mecánico tiene que saber soldar. Bueno, Mira, pero incluyo. volviendo al tema del currículum, yo pienso que eso es un tema muy importante y relacionándolo hasta con el mismo hecho democrático, ¿verdad? Si tú quieres tener un currículo
culto, por decirlo de alguna forma, rico, ¿verdad? Bueno, tienes que sentarte a trabajar con la gente, con la comunidad educativa, con los estudiantes para ver sus intereses, con los docentes, porque es la persona más indicada para decirte, bueno, cómo yo puedo enseñar un tema en particular, con los representantes que tienen una expectativa de lo que quiere que sea la educación de sus hijos, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que ser en colectivo. Y con la participación. Con colectivo, todos. Entonces hay que tener una forma de sistematizar el trabajo colectivo, ¿verdad? Bueno. Y bueno, yo puedo decir, bueno, quiero enseñar el tema del agua embotellada. ¿Cómo me fue con eso? ¿Cómo lo puedo mejorar para el año que viene? Hay que sistematizar las experiencias. Perfecto. Eso es básico. Bueno, de todas maneras, vamos a seguir porque el tema se pone interesante en la segunda parte porque es precisamente hablar un poco de eso en el contexto. Bueno, ya regresamos con su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Y bien, regresamos aquí a su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. No digo que es clase porque no estamos para dar clase, pero creo que la conversa ha estado súper nutritiva para quienes nos escuchan y nos ven, ¿no? La profe Yolanda nos dejaba como esa necesidad, ¿no?, de ir hacia algo más humano, hacia algo más cotidiano, más fuera de la rutina, ¿no?, de una matemática no rutinizada. Pero hablar de valorar los aprendizajes, de qué es lo que realmente no puedo utilizar frente a dos matemáticos la palabra medir el conocimiento porque sé que me van a regañar. Pero quizás para quienes nos escuchan y nos ven, ¿qué debo considerar? ¿Cómo ver eso? Que hay algo que el profe Ángel nos lo dice en la pausa y yo lo quiero poner de primero para que no se nos olvide. La bondad que debe haber sobre eso, sobre cómo medir el aprendizaje. Sé que no es medir, pero para que nos entendamos en un lenguaje común, ¿cómo hago para yo valorar, para yo poder poner una postura de el niño está en proceso, el niño consolidó? ¿Cómo hago eso, profesor? Bueno, para mí la forma de valorar la comprensión del muchacho siempre va a estar asociada a la forma y el estilo en que yo promuevo la actividad en el aula. Okay. Entonces, si yo, por ejemplo, lo único que les insisto en clase es que saquen correctamente las cuentas, entonces el examen es saque las cuentas ahora usted, ¿no? Si yo promuevo el descubrimiento, la experimentación en el aula, entonces yo puedo preguntarle qué comprendió él en ese proceso. Yo recuerdo una profesora de física que le preguntaba en los exámenes a sus estudiantes, dígame cuáles fueron los temas que estudiamos en este lapso, en una prueba de física, ¿no? Ella lo que quería era evaluar cuán situado en clase estaba el muchacho, si había comprendido la secuencia de los temas estudiados o la importancia de cada uno de ellos. Entonces, la valoración va a estar siempre asociada al tipo de enseñanza que se tiene. Entonces, la discusión que tenemos que hacer es cómo yo valoro la comprensión de los muchachos. Bueno, tengo que poner la atención en cómo se da la actividad en el aula, cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces lo que yo quiero valorar es ese proceso, no solamente el conocimiento, lo cual también hay que valorarlo porque claro, es importante. Yolanda. Sí, bueno, por supuesto, tiene que haber una coherencia, ¿verdad?, entre lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Y yo diría también que cuando hablamos de eso, del conocimiento, sabemos, bueno, que hay un conocimiento conceptual, pero hay un conocimiento procedimental, inclusive también hay aspectos en la
enseñanza de la matemática que tienen que ver con la afectividad. Y eso también hay muchas cosas escritas hoy en día de cómo evaluar eso. No es una evaluación en el sentido de, bueno, voy a decir si la persona asciende o no asciende al próximo año escolar, Exacto. sino quiero ver cómo se siente mi estudiante para yo ayudarlo a mejorar, ¿verdad? O para tratarlo desde otro punto de vista. Ayer, yo quiero que esto siga todos los días. Conversábamos con la profe Ovilia, porque en verdad me siento que estoy conversando con amigos aquí. Ovilia nos decía que si bien las etapas del pensamiento, ¿no?, del desarrollo, de ese desarrollo humano, nos conversaba Ovilia, en parte que lo van a ver en otros programas los compas que nos ven y nos oyen. Ovilia nos hablaba de que la mente, ¿no?, la mentalidad, el pensamiento pasa, según por edades, pasa por esos procesos, ¿no? Creo que también es un poco ver esa parte. Porque ahora le suelto el tema que nos tiene en esta época, que es hablar de calidad educativa. Vamos rumbo a una prueba regional para comprobar los aprendizajes de los estudiantes y sus factores asociados. Y una de esas áreas es la matemática, con ciertos términos que el profe Franklin también nos desarrolló, el tema de, bueno, magnitudes, patrones, álgebra, números. Les pregunto, vernos frente a esta prueba regional comparativa y explicativa, frente a lo que es un modelo, como decía Yolanda, del Estado docente, el Estado hacia la comuna, ¿cómo nos vemos? Cuando yo vea esos resultados, ¿qué puedo pensar como padre, madre o como profesor, profesora que estoy en clase pues con mis chamos? Frente a esos resultados, que puedan arrojar algunos resultados sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes. Bueno, ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para satisfacer a Jersey o para satisfacer las necesidades que tenemos como país? Muy bien. Yo creo que esa es una discusión válida, sin desdeñar lo que la gente de Jersey, que tiene unos años de experiencia evaluando la formación de los niños y los jóvenes en América Latina, hay que revisarlo, ¿no? Yo insisto, tenemos que ver qué es lo que ellos están haciendo y compararlo con qué es lo que queremos y ver cómo podemos avanzar en ese camino. Pero no podemos desdeñar nuestras necesidades particulares, ¿ok? Porque es importante que el ciudadano, entre otras cosas, se forme también para su futuro profesional. Entonces también es importante saber las profesiones que nos exigen a la matemática, a la lengua, a la historia, al dibujo, a todo ese tipo de aspectos en la formación del ciudadano. Tenemos que considerar eso, pero también tenemos que generar la satisfacción de comprender algo. Cuando alguien comprende algo, se siente satisfecho, lo domino, yo lo sé y lo puedo explicar con mis propias palabras. Entonces, eso es lo que debemos lograr. Muy bien. Y ver cómo evaluamos eso y cómo esa evaluación nos permite no reprimir o reprender a los que no logran ciertos aspectos, sino ver por qué no lo hemos logrado y qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, ese es un ciclo sin fin. Ese es un ciclo sin fin en el cual tenemos que estar generación tras generación viendo cómo mejoramos nuestros procesos de enseñanza para lograr las metas que se nos van creando a medida que avanzamos. Sí, bueno, yo más que los padres, los representantes, me preguntaría cuál es el rol de los docentes allí, ¿no? Con esas pruebas, porque, bueno, sí, generalmente los problemas de la educación se le achacan es al docente. Sí, sí. Y bueno, hay que ser justa, ¿verdad? Bueno, sí, hay una responsabilidad del docente, sobre todo yo diría que en la educación básica y la educación media. Siempre el triángulo didáctico se enfoca más en el vértice del docente. Sí. Es distinto en el ámbito universitario. Sí, que es más independiente. Exacto. Pero entonces yo lo que diría es, bueno, ¿cómo estamos preparando a nuestros docentes para que los
jóvenes preparen esas pruebas, apliquen esas pruebas. Eso es importante, ver qué estamos haciendo con los docentes, cómo estamos formándolos y cómo estamos trabajando, estamos escuchando la opinión de los docentes al respecto de eso, de la aplicación de esas pruebas. Sí, porque quizás está el tema de Vicente, yo estoy tratando como de hilar un discurso que ha llevado el programa, ¿no? Y nuestro viceministro de Educación, Vicente, nos hablaba precisamente de ese hecho histórico, un devenir histórico del docente como el responsable de ese, como ese responsable del cambio social hacia la calidad, pues, de la calidad de vida. Y el peso que lleva en sus hombros ser comprometido con la educación del futuro del país exige y nos ha exigido a todos y a todas dar lo mejor. Con lo mucho o lo poco que hemos logrado tener hasta ahora, sabemos que lo hacen. Y quizás está el enfoque de esta prueba, que también sería mi aporte a esta conversación. La prueba no valora el desempeño docente. Ve el pensamiento del niño, pero también puedes utilizarlo como un recurso para mejorar el desempeño docente. Claro. O sea, no es la causa el que el niño esté en las condiciones que está, porque bueno, la prueba estudia también otros factores asociados. Pero develar esas características es lo que le permite al docente hacer el ajuste para potenciar, para fortalecer, ¿no? Todo ese desarrollo que el niño pueda tener, ¿no? No será bueno en ajedrez, pero a lo mejor con el dominó le va mucho mejor y mira, aprovecha el dominó y que él desarrolle sus habilidades. Eso caería en cualquier otro campo, las artes, la música, ¿no? Y veo necesario darle ese aliento a los maestros de que sientan que la prueba no es hacia ellos. O sea, la prueba con los resultados que obtengamos no es que tú has hecho tu trabajo, le falta mejorar, no, es todo lo contrario. Es para ver qué precisamente debes enfocarte para que quedes con un buen ciudadano, que es como empiezan ustedes este programa tan hermoso. O sea, la matemática para ser un buen ciudadano, un ciudadano de calidad, un ciudadano bondadoso, diría yo. Sí, fíjate, a finales de los años 80, cuando yo me empecé a acercar a los grupos que se preocupaban por la enseñanza de la matemática aquí en Caracas, una frase que a mí me impactó mucho y que su origen está en la profesora Leslie Páez y el profesor Pedro Balson, que es el derecho político que tienen nuestros estudiantes a comprender la matemática. Ese es un derecho que nosotros tenemos la obligación de permitirles alcanzar, ¿okay? El que ellos comprendan la matemática y la usen en donde estén y para lo que estén. Entonces yo creo que ese aporte del derecho a comprender, nuestros estudiantes deberían salir a hacer manifestaciones. Yo tengo derecho a comprender lo que se me explica. Tengo derecho a comprender mi realidad. Sí. ¿Okay? El lema era así, por el derecho a comprender, de ese grupo que se reunía allá en la Facultad de Ciencias para trabajar. Y yo creo que ese es un hito importante en la educación matemática venezolana. Quebraron la mentalidad de muchos en la época, ¿no? Sí, sí. Fíjense, si eso es así, ya estoy escuchando ustedes que bueno, yo soy ahora, me voy para el otro banquillo, estoy en mi comunidad. Nosotros hablamos desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación del programa Cada Familia Una Escuela, como un programa para reforzar, precisamente fortalecer este ámbito del triángulo escuela, familia, comunidad, sobre lo que puede ser un aporte hacia la calidad educativa. Soy padre, soy madre, no necesariamente ver en unas clases especiales fuera del horario de clases, no pagar eso. ¿Cómo me veo yo en casa con uno de primaria, con uno de media, un hijo, un sobrino, una sobrina? ¿Cómo ayudarlo para ser un ciudadano matemático o una matemática ciudadana? Para romper eso, ¿no? Ese derecho a comprender que han mencionado ahorita. Yo fomentaría el estudio en grupo. Es decir, yo recuerdo con cariño cuando yo estudié bachillerato, que era la época de los exámenes finales y los exámenes de reparación, que nosotros hacíamos grupos de estudio
de 3, 4 muchachos y nos íbamos a la casa de alguien a prepararnos para el examen de tal asignatura. Y entre todos nos reuníamos a ayudarnos para tener éxito en ese examen. Sí, eso es muy importante porque, como yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando tú te ves en la necesidad de explicarle a alguien un tema, ahí aprendes, porque tienes que ordenar tus ideas, tienes que ordenar tu mente. Ahora, yo también diría, bueno, busquen una persona que los oriente, porque Claro. hay muchos recursos hoy en día que se pueden utilizar, ¿verdad? Y bueno, y queremos utilizarlo de la mejor manera. Así como mencionamos algunos juegos, también hay recursos en las redes que se pueden utilizar, porque hay gente que sigue pegada en cosas como, bueno, no voy a mencionarlo, el librito famoso, el bestseller latinoamericano de enseñanza de la matemática. No, eso hay que romperlo. Claro. Hay que buscar algo, me gustó el término que tú usaste, más humano, más contextualizado. Muy bien. Bueno, yo quisiera que el programa durara un poco más, pero lamentándolo mucho ha llegado al final. Agradecerle a Ángel, a Yolanda por haber venido hoy a este podcast Hablemos de Calidad Educativa, y bueno, creo que el mensaje queda por ahí. Juntos. Y nosotros le agradecemos a ustedes la oportunidad de decir lo que hemos dicho. No, bienvenido siempre, y bueno, esta es su casa, Vive, y el Ministerio de Educación. Gracias. Bueno, en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de Vive TV, muchísimas gracias por habernos escuchado y visto, y nos vemos en un próximo programa. Chao, Chelina.